Dhammapada. Capítulo 16. El apego. 1. Aquel que se entrega a la búsqueda de placeres y no al desarrollo espiritual, y llevando una vida llena de apegos mundanos, abandona el sendero recto, esa persona finalmente terminará envidiando al que se dedicó al recogimiento y la meditación. 2. No debes apegarte a lo que es agradable, ni tampoco huir de lo desagradable, ni debes posar tu mente en lo que amas, ni tampoco apartarla de lo que aborreces, porque ambos son causa de dolor. 3. No debes apegarte a nada, porque la separación de lo que es querido causa dolor. Las ataduras no existen para aquellos que no aman ni aborrecen. 4. Del placer nace el dolor, y también del placer nace el temor. Para aquel que no se regocija en el placer, no existe el dolor, y mucho menos el temor. 5. Del apego nace el dolor, y también del apego nace el temor. Para aquel que se halla completamente libre de apegos, no existe el dolor y mucho menos el temor. 6. Del deseo nace el dolor, y también del deseo nace el temor. Para aquel que se halla libre de deseos, no existe el dolor y mucho menos el temor. 7. De la concupiscencia nace el dolor, y también de la concupiscencia nace el temor. Para aquel que se halla libre de la concupiscencia, no existe el dolor y mucho menos el temor. 8. De la pasión nace el dolor, y también de la pasión nace el temor. Para aquel que se halla completamente libre de pasiones, no existe el dolor y mucho menos el temor. 9. Aquel que es perfecto en virtud y que se entrega a la meditación, que se haya establecido en el sendero espiritual, que siempre dice la verdad y que jamás evita hacer lo que debe, ese es amado por todos. 10. Aquel que ha desarrollado un profundo anhelo por alcanzar el nirvana, cuya mente se halla embebida de pensamientos sobre la santidad, que no está atado por lazos materiales, alguien tal es llamado el que ya no regresa. 11.12. Cuando después de haber estado ausente un largo tiempo, una persona regresa a su hogar, es recibida afectuosamente por parientes y amigos. De igual modo, los buenos actos realizados en este mundo reciben con amor al hombre virtuoso que llega a los mundos superiores. Aquí finaliza el 16º capítulo titulado El apego. Capítulo 12. La cólera. 101. Siempre debes evitar que la cólera se apodere de ti. Despójate del orgullo y corta tus ataduras mundanas. El sufrimiento no tocará a aquel que no se apega a su cuerpo ni a su mente y es desapasionado. 2. A aquel que cuando la cólera trata de apoderarse de su ser, la controla con firmeza como se debe controlar a un carro en un barranco. A ese le llamo un verdadero auriga. Los otros simplemente tienen las riendas en la mano y van donde les lleve el carro. 3. Conquista la cólera mediante el amor. Conquista el mal con la fuerza del bien. Vence a la avaricia con la generosidad y vence a la mentira con la verdad. 4. Di la verdad. No caigas en la cólera. A aquel que te pida algo le debes dar, aunque sea poco lo que tienes. Si sigues esos 3 senderos llegarás al mundo de los dioses. 5. Aquellos sabios que no hieren a las otras criaturas y que tienen cuerpo y mente controlados, se encaminan hacia el estado de la inmortalidad, donde no existe ya el sufrimiento ni el dolor. 6. En quienes se hallan siempre atentos, que noche y día se controlan a sí mismos y cuyo anhelo es la obtención del nirvana, todas las impurezas se destruyen. 7. Oh Atula, hay un antiguo proverbio que dice: si permaneces en silencio, serás criticado. Si hablas mucho, serás criticado.
Y si hablas moderadamente, serás criticado también. En verdad, en esta tierra no hay nadie que se vea libre de la crítica. 8. No ha habido, no hay y nunca habrá una persona que sea completamente censurada ni completamente alabada. 9. Los sabios alaban a aquel que es íntegro, de mente clara, dotado con conocimiento espiritual y pleno de virtudes. 10. ¿Quién podría vituperar a aquel que es como una perfecta pieza de oro, libre de toda mácula? Los dioses y aún el mismo Brahma lo elogian. 11. Evita los malos actos que puedas cometer con tu cuerpo. Manténlo bajo control. Abandona la mala conducta de tu cuerpo. Haz que él sea el hogar de la buena acción. 12. Evita los malos actos que puedas cometer con tu palabra. Manténla bajo control. Abandonando la mala conducta de tu palabra, haz que ella sea el hogar de la buena acción. 13. Evita los malos actos que puedas cometer con tu mente. Manténla bajo control. Abandona la mala conducta de tu mente. Haz que ella sea el hogar de la buena acción. 14. El sabio que disciplina sus actos y también su palabra se halla en camino hacia la serenidad. El sabio que, además, controla su mente, en verdad, se ha dominado a sí mismo. Aquí finaliza el 17º capítulo titulado La cólera. Capítulo 18. La impureza. 1. Eres como una hoja reseca y amarilla. Los mensajeros de la muerte ya se hallan esperando por ti. Te hallas en el umbral de tu partida. Pronto harás el viaje y no tienes provisiones para el camino. 2. Construye una isla espiritual para ti mismo. Trabaja con entusiasmo y ahínco. Hazte sabio. Cuando estés libre de toda impureza y apego, ingresarás en el mundo celestial. Tu vida ya ha llegado a su fin. La muerte está frente a ti. En el camino que emprendes no hay lugar para el descanso y no tienes provisiones para el camino. 4. Construye una isla espiritual para ti mismo. Trabaja rápidamente y con esmero. Hazte sabio. Cuando estés libre de toda impureza y apego, no volverás a nacer en este mundo de muerte. 5. Gradualmente, día a día, el sabio debe ir removiendo sus propias impurezas como un orfebre poco a poco va removiendo las impurezas de la plata. 6. Así como el óxido que aparece en el hierro, año tras año va avanzando hasta que termina cubriéndolo por completo, así también los malos actos que realiza el ser humano, preso del error, terminan por hundirlo en mares de dolor. 7. La impureza de las plegarias es dejar de recitarlas. La impureza de una casa es su falta de cuidado. La impureza de la belleza es la dejadez. La impureza de la vigilancia es la negligencia. 8. La impureza de una mujer es una conducta disipada. La impureza de aquel que da ofrendas es la mezquindad. Las malas acciones son una impureza, tanto en este mundo como en el mundo del más allá. 9. Sin embargo, hay una impureza mayor que todas estas. Es la impureza del corazón. Purifícate, libérate de la ignorancia, oh monje. 10. La vida resulta fácil para quien es desvergonzado, descarado, hiriente, presuntuoso, arrogante y corrupto. 11. Pero laboriosa y plena de responsabilidades es la vida de una persona modesta, que siempre busca la pureza, que es desapegada, humilde, limpia en su modo de vida y reflexiva. 12:13. Aquel que destruye una vida, que dice mentiras, que toma lo que no le es dado, que codicia al cónyuge ajeno y que es adicto a bebidas y pócimas intoxicantes, alguien tal, para su desgracia, echa raíces en este mundo. 14. Recuerda siempre, no es fácil de evitar el mal. No permitas que el odio y la impiedad te arrastren hacia el abismo. 15. Cada persona
da a los otros según sea su propia fe y su naturaleza. Aquel que envidia a los demás jamás tendrá paz, ni de día ni de noche. 16. Pero quien se haya libre de este terrible mal de la envidia, habiéndolo extirpado de raíz, gozará de paz de día y de noche. 17. No hay fuego tan devastador como la lujuria, no hay cadenas más fuertes que las del odio, ni río tan caudaloso como el deseo. 18. Es fácil ver las faltas de los demás, pero muy difícil es ver los errores propios. Las faltas ajenas son proclamadas en todas las direcciones y a viva voz, pero las propias son sagazmente ocultadas del mismo modo en que un cazador se esconde entre las sombras. 19. Aquel que continuamente ve las faltas ajenas y siempre se haya encolerizado, hará que sus defectos crezcan más y más. Él se halla muy lejos de librarse de tales impedimentos. 20. En el camino del cielo no se dejan rastros. No es por el aspecto exterior que se pueda juzgar a un santo. La humanidad se deleita en los deseos. Los tathagatas se hallan libres de deseos. 21. En el camino del cielo no se dejan rastros. No es por el aspecto exterior que se pueda juzgar a un santo. Nada en el mundo es eterno, pero los Budas permanecen en la eternidad. Aquí finaliza el 18º capítulo titulado La impureza. Capítulo 19. El justo. 1. Alguien que emite un juicio sin reflexionar previamente no puede ser llamado justo. Una persona justa debería investigar con serenidad y sumo cuidado lo que está bien y lo que está mal. 2. La persona de mente pura que guía a los otros, no mediante la falsedad, sino a través de la justicia y la imparcialidad, aquel es un devoto guardián de la rectitud. De alguien así puede ser dicho que es la morada de la justicia. 3. No es sabio simplemente por hablar mucho. Aquel que es firme, libre de odio y de temor, ese puede ser llamado sabio. 4. No se es versado en la escritura sagrada simplemente porque se hable mucho de ella. Aquel que las conozca en su esencia, que las lleve en su corazón y que no las contradiga con sus actos, ese, en verdad, se haya versado en las escrituras. 5. No se es un anciano simplemente porque los cabellos se hayan tornado grises. Alguien semejante, si no adquirió sabiduría, tan solo es avanzado en edad. De él puede decirse que envejeció en vano. 6. Pero aquel en quien reside la verdad, la virtud, la inocencia, el recogimiento, el control de los sentidos, que se ha purificado de sus máculas, ese en verdad puede ser llamado un anciano. 7. La mera elocuencia, facilidad de palabra y una presencia ostentosa no hacen que una persona sea digna de reverencia. Si en su interior existen la envidia, el egoísmo y la mentira. 8. Aquel en quien estos defectos han sido extinguidos, esa persona libre de odio es en verdad digna de reverencia. Una persona indisciplinada y que dice mentiras no puede transformarse en monje simplemente por el hecho de que se afeite su cabeza. ¿Cómo podría alguien que sale lleno de deseos y avaricia ser un monje? 10. Pero aquel que se ha extirpado de sí todas las malas acciones, tanto las grandes como las pequeñas, ya es en verdad un monje, porque ha vencido el mal. 11. Una persona no se transforma en monje mendicante simplemente porque mendigue. Es siguiendo y respetando las leyes morales, como alguien deviene un monje, no por el simple hecho de vivir de limosnas. 12. Quien ha extinguido en sí todos los deseos, cuya conducta es sublime, que vive conociendo la naturaleza ilusoria de este mundo, él en verdad merece ser llamado monje. 13. El hecho de observar el voto de silencio no convierte a una persona obtusa e ignorante en un sabio, pero aquel que, como si estuviera frente a una balanza, elige lo mejor y deja a un lado lo malo,
Ese es sin duda un sabio. 14. Así el que elige lo bueno y abandona lo malo, el que comprende la naturaleza ilusoria del mundo, ese es en verdad un sabio. 15. No es una persona noble quien hace daño a otras criaturas. Tan solo aquel que posee misericordia por todos los seres puede ser llamado noble. 16, 17. No hallarás la paz y el contentamiento simplemente llevando una conducta moral, ni por austeridades, ni tampoco a través del mucho estudio, menos aún por el desarrollo del poder de concentración. Tampoco la hallarás pensando, soy poseedor de un desapego que no tienen el común de las personas. Nada de ello te otorgará la paz. Para lograrlo debes alcanzar una sola cosa, la extinción de todo deseo. Y aquí finaliza el 19º capítulo titulado El Justo. Capítulo 20. El Sendero. 1. El mejor de los senderos es el noble ócuple sendero. La mejor de las verdades son las 4 nobles verdades. El mejor de los estados es el desapego. El mejor de los seres humanos es aquel capaz de ver la verdad. 2. Este es el sendero más sencillo y el más adecuado para la purificación de la mente en verdad. Este sendero produce desconcierto en Mara. Síguelo con esmero. 3. Si ingresas en este sendero, llegarás a la extinción del dolor, habiendo aprendido a remover las espinas de las pasiones. He enseñado este sendero para bien de las criaturas. 4. Aplícate a esta tarea con entusiasmo. Los tathagatas son los maestros, pero eres tú quien debe llevar a la práctica, a través de la meditación, las enseñanzas que ellos te ofrecen. 5. Todas las cosas manifiestas se hallan sujetas a la desaparición. Cuando a través de la sabiduría comprendas esto, entonces sentirás el regocijo por lo transitorio. Este es el sendero de la pureza. 6. Todas las cosas manifiestas producen dolor. Cuando a través de la sabiduría comprendas esto, entonces sentirás el regocijo por lo transitorio. Ese es el sendero de la pureza. 7. Todas las cosas manifiestas carecen de realidad sustancial. Cuando a través de la sabiduría comprendas esto, entonces sentirás el regocijo por lo transitorio. Ese es el sendero de la pureza. 8. El perezoso que no se esfuerza cuando debería hacerlo, que aunque siendo joven y fuerte, es haragán, que no cultiva los buenos pensamientos, alguien tal lejos está de hallar el sendero de la sabiduría. 9. Permanece atento a las palabras que pronuncias, con la mente bien controlada y sin permitir que el cuerpo realice acciones equivocadas. Purifícate a través de estos 3 caminos de la acción y alcanzarás la senda de los sabios. 10. En verdad, de la meditación nace la sabiduría. Sin meditación la sabiduría se desvanece. Conociendo estos 2 senderos, el de la elevación y el del descenso, elige aquel por el cual la sabiduría se desarrolla. 11. Tala el bosque de las pasiones. Es en ese oscuro bosque donde nace el temor. Talando este bosque y las malezas adyacentes alcanzarás la completa serenidad. 12. Mientras el más leve deseo de lujuria no haya sido erradicado, entonces la mente continuará ligada como el ternero lo está a su madre. 13. Corta todos tus apegos, del mismo modo en que se puede cortar con la mano un lirio en otoño. Cultiva la paz interior. El nirvana ha sido enseñado por el auspicioso. 14. Durante la estación de las lluvias viviré en esta casa. Luego, mientras transcurre el año, moraré en otro lugar, y más adelante pasaré el verano en algún otro sitio agradable. Así habla el necio. Él no tiene conciencia de que en todo tiempo y lugar la muerte lo acecha de cerca. 15. El hombre insensato, cuya mente se haya puesta en sus hijos y sus bienes, la muerte lo arrastra como una gran inundación destruye a un pueblo entero.
16. Ni los hijos, ni los parientes, ni el propio padre pueden proteger a una persona cuando es sorprendida por la muerte. 17. Habiendo comprendido esto, aquel que es virtuoso y buscador de la sabiduría deberá con prontitud despejar todos los obstáculos y encaminarse por el sendero que conduce al nirvana. Aquí finaliza el 20º capítulo, titulado El Sendero.